Bienvenidos a este especial de Cara a Cara. Los saludos desde el Palacio de Carondelet en Quito, Ecuador. Nos acompaña el presidente Daniel Noboa. Presidente, gracias por participar en Cara a Cara. Han sido 2 meses muy complicados para su país. ¿Qué parte puede dar hoy después de lo ocurrido en enero? Bueno, lo importante son las cifras. Hemos mejorado notablemente en temas de seguridad. Hemos reducido pues dramáticamente las muertes violentas diarias que eran pues producto de un Estado tomado por el narcoterrorismo. Asimismo, estamos en un proceso de transición también para recuperación económica. Desde la aprobación de nuestra primera ley económica urgente hemos creado 50.000 empleos en jóvenes entre 18 y 29 años, lo cual para nosotros es un factor determinante también para establecer la paz. Habla de las cifras de cómo se ha reducido o se ha mejorado la seguridad. Se hacen comparaciones. Se habla de El Salvador, se habla del presidente Bukele. El Salvador es un país muy diferente a Ecuador. Y usted hizo énfasis muy importante en el decreto en el que decía se deben respetar los derechos humanos. Correcto. Y además de eso reconoce que este es un fenómeno interno de Ecuador el que está enfrentando estos grupos. ¿Cómo va a ser para consolidar este avance y para garantizar la seguridad? Sí, acá en el Ecuador nosotros tenemos que hacerlo de la manera ecuatoriana y es un problema también muy particular. Es un problema serio que se ha vuelto grave con el tiempo por las características del Ecuador. El Ecuador es un país dolarizado, el Ecuador es un país que tiene el tercer puerto más importante de Latinoamérica, después de Santos y después de Manzanillo, es el puerto de Guayaquil, en volumen de carga contenedorizada. Asimismo, es un país muy rico en recursos, en producción de alimentos, y nosotros, dentro de todas estas características particulares del país, tenemos que darle una solución acorde al país. Los derechos humanos, dentro de nuestro mismo decreto, lo determinamos como una prioridad, pero también derechos humanos de la mayoría. Otra cosa, que la solución sea democrática. El decreto, sí, entonces, por más que era total potestad del Ejecutivo, nosotros le solicitamos a la Asamblea, así mismo como a la Corte Nacional, que se pronuncie sobre eso y que voten sobre eso. Por unanimidad, la Asamblea apoyó el decreto, por unanimidad, la Corte Nacional también apoyó el decreto. Eso significa que por primera vez en muchísimo tiempo los 3 poderes del Estado están unidos para esta lucha, esta guerra contra el narcoterrorismo. Ha hablado usted de la construcción de megacárceles, un problema de poder tener a quienes están generando este delito. Se compara con el modelo de El Salvador. ¿Le molesta que lo comparen con el modelo de El Salvador? ¿Le molesta que vivan citando a Nayib Bukele? No, no me molesta. Solo los invito a que vean la historia del Ecuador y la realidad del Ecuador. El Ecuador también es un país diferente, un país multicultural. No estamos hablando de megacárceles, estamos hablando de cárceles de máxima seguridad. Estamos hablando de soluciones integrales dentro del sistema carcelario, lo cual es diferente a simplemente decir que vamos a hacer una megacárcel. También, esto acá no es que se inventó en El Salvador. El sistema carcelario, el sistema de máxima seguridad, viene de México, viene también de épocas pasadas en Tailandia, en Singapur, de ahí en historia reciente en Colombia, de ahí en El Salvador y en el Ecuador. Y ha dicho usted algo clave, tiene que ser un proceso democrático. Así es. Yo fui elegido democráticamente. Yo soy muy respetuoso de los procesos democráticos. Presidente, usted se ha hablado de la necesidad de enviar a Colombia presos que están en Ecuador. ¿Eso ha avanzado? ¿Ha recibido respuesta del presidente Petro? ¿Eso es una solución para Ecuador? Sí, hemos estado coordinados con Colombia, coordinados también con Perú, con Venezuela, para los presos extranjeros que tengan una sentencia ejecutoriada de más de 5 años puedan salir del país y que no puedan reingresar al país más a cometer ningún otro crimen. Pero ¿qué es lo que nos pasa también? Tenemos un problema de flujo, tenemos un problema económico, tenemos un problema hoy en día en el cual necesitamos atender desayuno escolar,
necesitamos atender a familias, necesitamos atender a gente que tiene enfermedades catastróficas y estamos gastando mucho dinero en presos extranjeros que como medida constitucional sí se los puede sacar del país. Las fuerzas militares haciendo presencia en las cárceles. Esta semana un comunicado diciendo se van a quedar ahí. ¿Hasta cuándo se quedan y qué tan necesario es que ellos estén ahí mientras hay un sistema que pueda controlar un fenómeno tan serio? Seguimos en un conflicto armado interno. Estoy usando los términos constitucionales sobre la determinación de lo que estamos viviendo. En este momento estamos reestructurando todo, el sistema de seguridad nacional. Entonces, en un momento en el cual es clave tener el apoyo de la policía y de las Fuerzas Armadas, no las podemos retirar de ahí, especialmente porque en el pasado las cárceles eran los centros de donde se planificaban muchos de los crímenes. Es estratégicamente son lugares donde los militares deben de estar mientras dure este conflicto armado interno. ¿Cómo va el proceso de búsqueda de Fito, alias Fito, y es Fito el Pablo Escobar de Ecuador? No creo que la prensa lo glorifica demasiado. Hay varios capos, unos le dicen líderes de grupos narcoterroristas, le dicen otros. Se está siguiendo el rastro de él, pero no solo de él, es una organización y hemos sido muy fuertes contra la organización narcoterrorista, los choneros, así como los lobos o como los tiguerones. Esto no es una situación como el Pablo Escobar o como el Chapo Guzmán. Estas son organizaciones bastante estructuradas, en el cual pues no tienen una cabeza que determine absolutamente todo. A veces tienen caras visibles, pero no funciona como funcionaba antes capos del narcotráfico. Hablemos de la economía. ¿Qué tanto depende la economía de Ecuador, la región, Colombia, Perú, el mismo Estados Unidos? Esos fondos que mueven el narcotráfico son claves para diferentes sectores económicos. ¿Cómo se va a manejar ese tema en Ecuador? ¿Se puede la economía desligar de esa economía encubierta que genera el narcotráfico? Sí, que se genere empleo, sí. Y esa es nuestra meta. Nuestra meta es generar empleo, generar bienestar. Hay que trabajar también socialmente, hay que trabajar con las familias, hay que darle empleo a los jóvenes. La mitad de los 40.000 soldados armados de estos grupos narcoterroristas tienen menos de 30 años. Es gente que nunca tuvo una oportunidad, gente que nunca tuvo un empleo, gente que no se le dio educación, que no se le dio oportunidades de salir adelante. Entonces tenemos que ir al origen del problema. El origen del problema también es un tema social, es un tema económico y un tema de atención del Estado. El IVA, impuesto al valor agregado, propuesta de elevarlo al 15%, ¿eso cómo va? ¿Está generando reacción en la población en un país dolarizado y en un país que, como la región, enfrenta una difícil situación económica? Correcto. Dígame usted, incrementar tributos, ¿cuándo ha sido popular? Nunca. Pero es una medida dolorosa, necesaria y momentánea. Porque el IVA, por más que el 13%, del 12 al 13% queda permanente, el resto es temporal. Estamos viviendo desastres naturales. Tengo llamadas de más de 60 cantones en el país que me piden atención. Heredamos 4.600 millones de dólares de pagos atrasados de deudas internas, independiente de la deuda externa. Entonces, por el momento lo que tenemos que hacer es asincerar nuestras finanzas, incrementar nuestra recaudación. El momento en el que vemos que está mejorando la situación, el IVA se reduce, porque para incremento de impuestos se necesita trabajar con el legislativo, trabajar con la asamblea, pero para reducción de impuestos, en ese caso, es potestad del presidente, y el presidente, en este caso soy yo, lo iré bajando mientras va mejorando la situación económica. Una frase suya ha generado inquietud. Usted dijo que los invitaba a los ecuatorianos a trabajar más duro, que podrían comer más y hasta comer postre. Algunos la consideraron insensible. ¿Qué les dice? No, fue sacada totalmente de contexto. O sea, lo que me decía es, hablando del IVA, estábamos hablando sobre a quién afectaba el IVA. El IVA no afecta
a medicinas, no afecta al transporte público, no afecta a la canasta básica. En ese momento la entrevistadora lo que me hablaba es, ¿y qué pasa con la gente que quiere salir a comer, quiere salir después de fiesta o quiere hacer eso? Y yo le digo, bueno, como usé de ejemplo, como el presidente de la República, que se ha forjado a base de trabajo, los ecuatorianos deberíamos en conjunto trabajar más para salir adelante. Y ahí, basado en ese contexto, pues comer hasta postre. La presidencia, usted llega en una coyuntura muy difícil para Ecuador, a terminar el periodo de Guillermo Lasso. ¿Qué tan diferente es lo que se encontró a lo que esperaba y cómo ve este periodo que le queda? Es totalmente diferente. Totalmente diferente. Nos vendieron un país de que las cuentas estaban saldadas, de que todo estaba bien. De repente abrimos pues las cuentas y había 4.600 millones de dólares en retrasos. 4.600 millones de dólares. Nunca un presidente le ha dejado una situación así de mal al siguiente. ¿Le quedan ganas de presentarse, de buscar la presidencia en un nuevo periodo? Yo no estoy buscando la presidencia. Yo estoy buscando es mejorar la vida de los ecuatorianos. Y para eso creo que debería haber cierta continuidad. No podemos parar ahora. Para mí es ya de una forma hasta casi una obligación que tengo yo con el pueblo ecuatoriano, con los jóvenes, con la gente que no ha tenido oportunidades. No es algo que yo lo estoy buscando, ni pues quiero romper ningún esquema democrático. Yo feliz de la vida tengo mi vida privada. Ya ahorita estoy sirviendo al pueblo nomás. Pero dentro del sistema político ecuatoriano, dentro del sistema constitucional, usted puede buscar la presidencia, no hablo de reelección, porque usted está terminando el periodo de Lasso. Sí, lo cual tampoco cuenta como primer periodo. Exactamente. No cuenta como primer periodo. Mi primer periodo técnicamente sería el del 2025, que era originalmente el periodo en el cual me iba a lanzar. Otro tema que viene del gobierno anterior es el del acuerdo con Estados Unidos para el equipo de fabricación soviética que se iba a entregar a Estados Unidos y recibir armamento. Esta semana hubo comunicado del canciller. ¿Eso quedó zanjado? A ver, originalmente se iba a dar chatarra, del cual los Estados Unidos legalmente la podía obtener, y después de eso, basado, sin violar ningún acuerdo internacional, se lo iba a redistribuir. Para nuestra misma sorpresa, los Estados Unidos comunica públicamente de que eso va a ser llevado para un conflicto armado en Ucrania, lo cual nosotros no queremos ser parte, del cual nosotros no queremos triangular tampoco armamento y en el cual no queremos andar violando tampoco ningún tratado internacional. Entonces, ¿qué dijimos en ese momento? Ya si es que públicamente esa es la idea, nosotros no podemos seguir adelante con eso. También Rusia es nuestro tercer socio comercial y en ese caso particular sí tendrían la razón, ya que estaríamos triangulando armamento y eso no lo vamos a hacer. Pero eso venía desde el gobierno de Lasso y le quedó a ustedes. Eso fue firmado en el gobierno de Lasso. ¿Sí? Eso fue firmado en el gobierno de Lasso, pero el mensaje en el cual fue muy reciente, el que ese equipo iba a ser llevado a Ucrania, no era algo en que nosotros estamos de acuerdo. Quiero preguntarle de otro tema que se da hoy mientras grabamos esta entrevista. Ecuador busca la sede de la Copa América 2028 y uno podría pensar que ese es un tema paralelo o alterno, pero dentro de su gobierno y dentro de este periodo, hace menos de 2 meses, Ecuador estaba en una crisis muy profunda. Anoche en Quito un concierto con Luis Miguel de gran asistencia, los carnavales transcurrieron en seguridad, ahora buscan la Copa América. ¿Eso es lo que usted está buscando para Ecuador? Yo lo que estoy buscando para Ecuador es que sea un ejemplo, no un caso de fracaso, y que sea una sede para una Copa América, que como este mismo año va a ser la sede de la Cumbre Iberoamericana, que se pueda llevar, que pueda invitar al mundo a visitar el Ecuador, no solo visitarlo, sino también dar inversión, dar oportunidades a los ecuatorianos. Siempre voy a estar a favor de eso, siempre voy a estar a favor de que el Ecuador sea un ejemplo. ¿Cómo ve la región? ¿Cómo ve la relación con Colombia, con Perú?
¿Cómo ve a Ecuador dentro de esa situación? ¿Hay oportunidades para que Ecuador pueda hacer crecer su economía? Creo que sí, creo que hay problemas regionales. El tema del narcoterrorismo es un problema regional, no es un problema solo del Ecuador. Ha explotado en el Ecuador o ha sido más visible en el Ecuador porque digamos, nos ha tocado enfrentarlo pues, directamente, pero sí creo que hay oportunidades para que el Ecuador crezca. Creo que en el Ecuador todavía hay mucha infraestructura que se puede hacer, todavía se puede explotar también temas logísticos. Tenemos un sistema de puertos bastante bueno, que todavía puede mejorar aún. Y creo que es un lugar que históricamente fue de paz y que puede volver a ser de paz. Es un país que exporta capital humano. Tiene una muy importante colonia en Estados Unidos, en España, comunidad que se destaca por su aporte y por su trabajo. ¿A ellos qué les dice? ¿A ellos qué pueden esperar de su gobierno y qué pueden esperar ellos del futuro de su país? Muchos de ellos salieron por malas condiciones del Ecuador. Los respeto y los admiro de cómo han ido a los Estados Unidos, cómo han ido a España, a Italia, y han salido adelante. ¿Qué es lo que quisiera? Que no se repita esas historias en el Ecuador de que por crisis económicas, de que por crisis sociales, la gente ha tenido que salir del país. Quiero que este país dé oportunidades aquí, que la gente no busque en desesperación salir del Ecuador, sino que aquí puedan tener su vida tranquila, una vida de progreso, una vida de empleo, una vida digna. Estamos hablando del proceso de reelección, el papel de la vicepresidenta. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Ella ahora está en Israel? Sí, está en Israel, ella tiene que reportarse a Cancillería y seguirá trabajando en Israel. Yo seguiré siendo presidente de la República y pues hasta cuando legalmente tengo que ceder la presidencia a un vicepresidente, ahí lo haré, que es cuando inicie la campaña, un mes antes de las elecciones. ¿Es sostenible el modelo del decreto? ¿Hasta cuándo va el decreto? ¿Cuándo puede Ecuador recuperar esa normalidad institucional? Quisiera que mañana, pero como toda guerra, uno sabe cuándo empieza o cuándo la está viviendo, uno no sabe cuándo termina. Quisiera que se acabe mañana. Quisiera que mañana haya paz. Quisiera que mañana no tengamos a grupos narcoterroristas que estén controlando inclusive hasta ciertos territorios. Quisiera que mañana ya no haya corrupción tampoco, pero tenemos que luchar hasta llegar a ese mañana. ¿Cómo fue ese proceso para que usted le dijera a los ecuatorianos, hay un conflicto interno, son organizaciones que están operando en Ecuador, que son ecuatorianas y tenemos que hacer esto? Eso en un mismo decreto en el que se habla de respetar los derechos humanos y de hacerlo de manera democrática. Es un modelo, normalmente estas coyunturas se pueden prestar para la tentación de abusar del poder y de tomar medidas extraordinarias simplemente porque está esa posibilidad. ¿Usted no lo hizo? Ni lo pienso hacer tampoco. No es mi forma de ser, no es mi plan. Como digo, mi solución o mi proyección a una solución es democrática. Y yo estaré dentro de los periodos que legalmente puedo estar, siempre y cuando el pueblo lo quiera. No tengo ninguna ambición de quedarme eternamente aquí. Tengo 3 hijos, tengo una hija de 4 años, tengo un hijo de 2 años, tengo uno que tiene 1 mes. El tema de la migración, presidente, el tema del Darién, el tema del trabajo entre los países, ¿se está haciendo lo suficiente? ¿Se va a poder detener la migración hacia Estados Unidos? La migración solo va a mejorar cuando haya más oportunidades en el Ecuador y cuando haya menos inseguridad. Estamos mejorando, no estamos bien todavía, pero estamos mejorando. Pero cuando un chico de 18 años que se gradúa del colegio tiene una opción de estudiar, tiene una alta probabilidad de conseguir un empleo, creo que él no se va a ir. Él va a querer estar con su familia, va a querer estar en su barrio, va a querer estar con sus amigos, con todas las personas que conoce. La gente sale del país por falta de oportunidades, la gente sale del país por falta de ayuda, de asistencia social y por un sistema quebrado. Nosotros tenemos que arreglar el sistema para que la gente no quiera salir. Y esa propuesta no es una propuesta ni de izquierda, ni de centro, ni de derecha, sino es una propuesta que reconoce la realidad del país.
Sí, la gente a veces como que me trata de encasillar de un lado o del otro. Yo sí estudié la teoría de ideología, sí estudié comunicación política, sí estudié administración pública, historia de política también. Nuestra ideología es un progresismo realista, es más hacia el centro, inclusive un centro izquierda, en el cual creemos en un fuerte sistema de salud, de educación, en oportunidades, en darle asistencia social a la gente que más necesita, pero al mismo tiempo respetar la propiedad privada y respetar a las empresas. ¿Qué tan responsables son los países consumidores de droga de lo que vive el Ecuador? ¿Y se está haciendo lo suficiente para reducir el consumo versus atacar la producción? Yo no voy a andar echándoles la culpa directo a ellos, ni echándole la culpa directo a un consumidor o a un adicto. Creo que es un problema global, creo que todos tenemos una culpa compartida y como tenemos una culpa compartida debemos de trabajar en conjunto para solucionarla. Muchas gracias, presidente. Un gusto.